Con la inscripción de los frentes apareció un nombre ya conocido en Santa Fe, FAP, Frente Amplio Progresista, reemplazando de alguna manera lo que era el Frente Progresista Cívico y Social, con mucho contenido más allá en sí de su nombre, recordando a Hermes Wiener, ¿no? En aquellos momentos donde además el Frente Amplio empezaba también a tener sus patas nacionales, su acuerdo con otros políticos nacionales, después el FAUN, el Frente Amplio UNEN, también en su momento. Vamos a charlar con el secretario del Partido Socialista, Rubén Galassi, que fue diputado provincial, también fue ministro de Gobierno de la provincia. Rubén, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Juan, tanto tiempo, lo mismo a todos los espectadores. Bueno, tiene esa rememoranza, ¿no? El Frente Amplio, aquella idea también de Hermes Wiener. ¿Es un buen momento te parece, para volver un poco a esas bases para el Frente Progresista? Es un buen momento porque los desafíos que nos planteamos quienes acompañamos a Hermes en esa épica del 2011, a donde pudimos llegar a ser por primera vez en la historia un socialista, el segundo más votado. No llegamos a la presidencia, claro está, pero sí creo que plantamos un mojón para construir de una manera distinta. Y como le decía, los desafíos de ese entonces siguen hoy más vigentes que nunca. Sigue habiendo una gran crisis económica con una alta inflación, sigue habiendo graves problemas sociales, una gran desigualdad, acompañado también de mucha desesperanza, que es algo muy negativo para el futuro de la sociedad. Y en ese contexto hemos conformado un nuevo frente electoral, en donde hay que reconocer que se han ido algunos correligionarios del radicalismo que habían estado durante mucho tiempo, pero también han regresado otros dirigentes y en ese contexto, desde el socialismo proponemos García, una militante histórica de nuestro partido, que entendemos para este momento es la persona indicada para representar esa propuesta, resaltando todo lo que hicimos en los 3 gobiernos del Frente, pero también volviendo a traer al presente de manera renovada esa propuesta del Frente Amplio Progresista que en su momento representó también Hermes Wiener. Quiero hacerte un par de preguntas ahora un ratito respecto a este momento del país, pero bueno, ya mencionaste Clara García. ¿Sería la única candidata a senadora, Clara? No, también dentro de lo que es el Frente, por eso digo, han vuelto algunos partidos y algunos dirigentes, otra vez el partido que creó Rubén Giustiniani ha vuelto al Frente y en principio con el aval del intendente de Rosario estarían ellos yendo a un escenario de interna, que nosotros siempre propugnamos los acuerdos, pero el escenario de internas también es una herramienta para expresar las ideas y en la medida en que se haga con respeto, poder resolver quién es la mejor figura para representarlo. Nosotros desde el socialismo entendemos claramente que es Clara, que a pesar de haber vivido un momento muy doloroso, como todos los socialistas, pero ella particularmente ha sacado fuerzas de una manera admirable, nos ha contagiado mucho entusiasmo y alegría y creemos que en un escenario en donde las demás fuerzas como Cambiemos, el Frente de Todos también van a tener internas competitivas, que el Frente tenga un escenario de interna competitiva también es positivo. ¿Y vos vas a ser candidato o tenés la intención de serlo? La verdad estoy como dirigente partidario trabajando. Personalmente he ocupado cargos muy importantes gracias a mi partido. He sido ministro, como ustedes decían, diputado. Y creo que también es momento para posicionar a otros compañeros y compañeras más joven con otro protagonismo. Obviamente seguimos estando acá en la primera línea y siempre vamos a militar en política, vamos a estar en los frentes que constituye el socialismo, pero entiendo que uno puede aportar desde otro lugar, no necesariamente de una candidatura. Y lo otro que te quería preguntar es,
recordabas un poco aquel escenario, ¿no? Donde Hermes Wiener sale segundo con una elección histórica para Cristina Fernández con el famoso 54% de los votos. Nunca, con un escenario muy similar al de los últimos años en la República Argentina, más allá de los problemas que vos mencionabas, con esta famosa grieta, nunca se pudo consolidar el espacio de la avenida del medio, digamos, por llamarlo de alguna forma, un espacio que no caiga dentro de la grieta, que no caiga muchas veces en discusiones banales de la grieta, absolutamente banales, y que solamente le sirven a quienes están en los extremos de la grieta. Y no se pudo conformar o consolidar de alguna manera ese espacio más allá de aquella elección, de alguna manera también de Hermes Wiener. ¿Crees que ese podría ser un momento para empezar a construir nuevamente una ancha avenida del medio por fuera de la grieta? Siempre lo intentó el Frente Progresista, ¿no? Pero no lo ha logrado en los últimos años a nivel nacional. Yo creo que hay que pensar en una nueva propuesta para el país, porque mientras estas cosas suceden, cuando digo estas cosas, digo los gobiernos de uno y otro partido se suceden en la presidencia de la nación, algunos podrán mostrar un poco más de aciertos, otros menos, pero en definitiva la foto que hoy muestra el país es que, como les dije antes, de pobreza, los menores de 18 años, un 60% viviendo en la pobreza. ¿Qué futuro puede haber para el país con esos indicadores? Una inflación que lejos de ceder se mantiene cercana al 50%. Todas cuestiones que hoy son una grave crisis social, agravada obviamente por la pandemia, pero que tarde o temprano se va a trasladar a la representación política. Y si no encontramos desde la representación institucional y política, que se llame como sea, a mí no me seduce tu ejemplo de la ancha avenida del medio. Yo pienso sí una propuesta genuinamente argentina que siente las bases de un nuevo proyecto para el país, que piense que el desafío está cómo resolvemos los problemas del que trabaja, del que produce, de los jóvenes que estudian, y no cómo le pisamos la cabeza al otro, vamos a estar cada vez peor. Creo que Argentina tiene cerca de 50 millones de habitantes y territorio para que acá vivan 300 o 400. Es muy difícil de explicar que no podamos encontrar, ahí sí uso la palabra del camino, un camino de acuerdo que siente las bases de un nuevo país. Como en algún momento de nuestra historia tuvo, con un liderazgo de un proceso político de otro, pero que contuvo a la mayoría del pueblo argentino. Y eso es algo que se tiene que sembrar, y en algún momento veremos los frutos. Rubén, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda. ¿Cómo crees que hubiese votado alguien que ocupe la banca del Frente Amplio Progresista en la ley de biocombustibles, por ejemplo? ¿Cómo crees que se hubiese expresado, teniendo en cuenta que Santa Fe es un actor principal dentro del mapa de biocombustibles en Argentina? Nuestro diputado nacional por Santa Fe, Enrique Esteves, votó en contra. Y votó en contra porque bajamos los índices o los porcentajes de biocombustible que tienen que tener los cortes de las naftas y el gasoil. Y yo creo que ese es un proceso que, en vez de ir para atrás en una muy buena ley que en su momento había impulsado el expresidente Néstor Kirchner, terminamos retrocediendo en los porcentajes de biocombustibles. No solo es cuestionable desde lo medioambiental, sino que para la economía de Santa Fe también va a tener un impacto negativo. Yo creo que el futuro necesariamente, más que el futuro, el presente tiene que avanzar en nuevas políticas vinculadas al medio ambiente, y esta ley hoy contradice ese sentido. Y vemos, por otro lado, que cada vez hay señales más claras de seguir invirtiendo mucho en vaca muerta. Nadie niega que ese proyecto vinculado a la energía tradicional, al petróleo y al gas, hay que desarrollarlo, pero el futuro pasa por todas las nuevas economías, la energía renovable, verde, que además de cuidar el medio ambiente, genera, como en el caso de Santa Fe, mucho trabajo y muchos recursos.
Supongo que también desde la banca del senador o de los senadores y senadoras santafesinos habría habido mucho debate presentado en lo que está pasando con la bajante histórica del Paraná, con lo que se está discutiendo de hidrovía. Me parece que también en ese sentido son temas medulares para la provincia de Santa Fe. Sí, sobre todo porque creo que hay que discutirlos con seriedad, pensando en un desarrollo que, como dije antes, respete el medio ambiente, y en eso el Estado tiene que jugar un rol fundamental, y que es el de regulador de la economía. Yo no comparto que el Estado se transforme en empresario. La verdad, las experiencias de un Estado empresario no han sido positivas. Termina siendo más burocrático y más costoso para todos los argentinos. Pero sí creo en un Estado fuerte, presente, que regule claramente la actividad económica, que regule claramente la defensa del medio ambiente y que asegure procesos productivos con otra expectativa. Que no apostemos solo al monocultivo, sino a una diversidad productiva que obviamente necesita de canales y de vías en condiciones para poder exportar, pero no solo para exportar un monograno. Rubén, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, y siempre es un gusto charlar a esta hora con ustedes, y a través de ustedes llegar a los santafesinos y santafesinas. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Rubén Galas.